250.000 jóvenes de octavo básico serán vacunados contra el coqueluche o tos convulsiva. La idea es evitar que contagien al segmento de más alto riesgo, los niños de entre 2 y 8 meses. Un grande dijo adiós a los 33 años. El doble medallista olímpico Nicolás Massú comunicó su retiro oficial del tenis. El ex número 9 del mundo afina ahora detalles de su despedida. Y por un 18 más seguro, autoridades de salud iniciaron ayer las fiscalizaciones para prevenir el uso de hilo curado en estas fiestas patrias. Ya decomisaron 100.000 yardas y máquinas para elaborar este peligroso elemento. Aquí comienza Hora 7. Bienvenidos, muy buen día. Tenemos 5,1 grados de temperatura a esta hora en la capital y un pronóstico del tiempo que es de locos. Se lo cuento mientras usted ya ve el movimiento en las calles de la capital. 29 grados la temperatura máxima proyectada para hoy, es decir, un día veraniego. La restricción vehicular está ahí, 9, 0, 1 y 2 autos sin convertidor catalítico, por cierto, para iniciar esta jornada. Esa es la proyección del tiempo para la ciudad de Santiago, para la región metropolitana. Pero ¿qué va a pasar en el resto del país? Se lo contamos ahora. Aquí está la zona norte y una Arica que espera cielos nublados y 14 de mínima con 18 grados de temperatura máxima. Iquique 17 grados, también cubierto, mira, igual que Antofagasta. En Copiapó sale el sol y se siente 29 grados. La máxima proyectada para Copiapó. En La Serena esperan 10 y 19 con cielos despejados. En la zona centro del país, Valparaíso va a estar despejado con 23 grados de máxima. Santiago, lo ya comentado, hasta 29 va a llegar el termómetro. Rancagua tendrá una máxima de 26. Hasta allí se siente este calor de fines de invierno todavía, ni siquiera de primavera. Talca, nubosidad parcial con 21 grados. Y en Concepción, cielo nublado con 16. Vamos al sur del país. Ahí está Temuco con 15 grados de máxima, cielos cubiertos. También nublado en Valdivia con 15, ahí aparece la lluvia. En Puerto Montt, cubierto, lluvia débil, dice meteorología, 15 grados de máxima. Para Coyhaique, derechamente lluvia, 3 y 11 las temperaturas extremas. Y en Punta Arenas, nublado y chubascos de agua-nieve, 0 grados de mínima, 5 apenas la máxima. Y en el territorio insular, en las islas, ahí está la isla de Pascua con nubosidad parcial y 20 grados de temperatura máxima. Juan Fernández también va a estar cubierto con 15 grados. Y en la Antártica, nublado, pero con 12 grados bajo cero de mínima, 7 grados bajo cero la máxima. Pues si tiene que salir de casa rápido ahora, ya sabe, tiene que llevar algo ligerito para el mediodía porque esperamos 29 grados en Santiago. Y vaya bien informado, aquí está la síntesis nacional. Desconocidos quemaron 3 buses del Transantiago en Villa Francia la noche de este lunes. Los vehículos se suman a los quemados el fin de semana en la comuna de Peñalolén, hechos que tienen a las autoridades trabajando para evitar más casos como este y que el 11 de septiembre no ocurran actos similares. Yo creo que lo primero que hay que señalar es que todos debemos rechazar acciones como esta. El que el servicio de transporte público sea afectado de esta forma incide directamente en aquello a quienes queremos proteger. Han habido pasajeros, están los propios conductores arriba de los buses, pueden ser nuestros hijos, nuestra madre, nuestros hermanos los que están utilizando el sistema de transporte, y cuando son atacados de esta forma tan violenta, efectivamente una agresión sobre la comunidad. Así que yo creo que eso como hecho esencial es clave, y eso siendo el motor evidentemente nos obliga a llevar permanentemente una conducta de coordinación con las policías, con el Ministerio del Interior para tratar de precaver estas situaciones. El sacerdote John O'Reilly estará en libertad y sin medidas cautelares mientras se investigan denuncias de abuso sexual. El tribunal rechazó la solicitud de la Fiscalía de decretar la cautelar de prisión preventiva en contra del sacerdote formalizado por abuso sexual reiterado a 2 niñas del Colegio Cumbres de Las Condes. Rechazar la prisión preventiva solicitada argumentando que no existen antecedentes suficientes que acrediten la existencia del delito en este caso. No ha dicho que no sea autor el padre O'Reilly, no ha dicho que no haya peligro de fuga.
ha dicho que la prueba producida por el Ministerio Público no acredita la existencia de los delitos. Ha sido categórica en esa materia y más aún en algo que me produce mucha alegría porque lo hemos reclamado a lo largo de todo este año, le ha llamado la atención al Ministerio Público respecto a las flagrantes violaciones del principio de objetividad que deberían regir. Durante este martes fue formalizado Brian Berríos Elgueta, hijo de Marcial Berríos, quien es indicado como el principal sospechoso del asesinato del carabinero Daniel Silva, ocurrido el pasado 1 de agosto en Macul, y quien aún permanece prófugo. Fue detenido y formalizado por 4 delitos bastante graves, un delito de robo dentro de un establecimiento donde habían personas, posteriormente un manejo en estado de ebriedad, un atentado directo en contra de un funcionario de Carabineros en servicio que configura en ese caso el delito frustrado de homicidio y además un delito de daño respecto de los siniestros causados a una propiedad en la comuna de Pirque. Una mirada para los diarios, por ejemplo, para la portada del Mercurio. Con carabineros en las micros buscarán frenar ataques al Transantiago en las zonas conflictivas. Transportistas pidieron garantías al gobierno. Vigilancia se intensificó a partir de anoche. Contempla además funcionarios en los centros de operaciones de estas máquinas. Reloj de Flores de Viña tendrá carillón con melodías. En estas fiestas patrias debutará el nuevo mecanismo que hará operar el tradicional reloj de flores de Viña del Mar, que ahora tocará música temática en el sonido horario. Ya. Cervel afirma que no es garante ni aval del crédito para financiar campaña política. Tuvo que salir a aclararlo porque hay un malentendido ahí. Vamos a destacar del interior del Mercurio, de la página C14, que FONASA promete el pago de licencias médicas en plazo no superior a 30 días. Hoy se demoran 12 días más de lo establecido legalmente. A principios del año se había fijado como meta que en diciembre se alcanzaría un tiempo de pago promedio de un mes. Ayer, el director de la entidad aseguró que eso va a ocurrir el 31 de octubre. Y hay un recuadrito a la derecha que dice que evalúan ampliar la cobertura dental hasta los 25 años, lo que sería una buena noticia. Vamos a la portada de La Tercera. Elogios de Federer y Djokovic en el adiós de Massú. Es algo que quizás no vuelva a ocurrir. Ganar 2 medallas en los mismos juegos, dijo el suizo. El serbio señaló que va a venir a Chile en noviembre. Sería lindo encontrarme ahí con Massú. Están barajando un partido, o a lo menos un doble, en fin, una fórmula que junte esta visita de Djokovic con Massú. Director del INE asegura que es inviable hacer un censo en 2015. Juan Eduardo Koymans sostiene que llevar a cabo otro proceso censal, aunque sea abreviado, tomaría al menos 4 años de preparación. Y la jueza critica pruebas y rechaza la prisión para John O'Reilly, también en la portada de La Tercera. Vamos a ir a regiones, como siempre. Estamos en Arica. Ahí está la portada de La Estrella. Dice, vecino invitó a niño a ver películas y lo violó. Una noticia terrible. Víctima del ataque sexual, tiene 12 años. Secretaria apareció en casa de amigos. ¿Se acuerda que habíamos visto en la portada de ayer la desaparición que preocupaba? Pues bien, apareció. Y Jauría atacó a escolar frente al Morro. Pareja que pasaba por el lugar logró rescatarlo del ataque. Y aquí está la portada del Austral de Osorno. Fallece adulto mayor que fue atropellado fuera de su casa. La familia del hombre de 79 años va a presentar una querella criminal contra el responsable del hecho. Y en la fotografía, joven que vivía al interior de un yate solicita ayuda tras incendio. Finalmente, reserva hotelera para fiestas patrias llega al 40% en la zona. Esta es la portada del Austral de Osorno. Y todos los días le anticipamos que será noticia en esta jornada. En Valparaíso, los padres de Emilia Silva Figueroa, la menor que falleció luego de que un conductor ebrio chocara el auto en que viajaba, junto a los diputados comunistas Hugo Gutiérrez, Guillermo Telier y Lautaro Carmona, también con Sergio Aguiló, que son los promotores de la ley Emilia, emplazan al Senado a aprobar la iniciativa. Y a las 10:45 de esta mañana, el presidente Sebastián Piñera
junto al ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, realizan una visita inspectiva a la futura estación Franklin. El Persa va a tener metro, la línea 6 del metro va a pasar por ahí. 7 de la mañana con 10 minutos, le vamos a contar que ayer la candidata de la Alianza, Evelyn Matei, se convirtió en la segunda de las aspirantes presidenciales en tener una reunión con la mesa directiva de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC. Está incluido en una síntesis de hechos ocurridos en nuestro país. 7 personas fueron afectadas por una partida defectuosa de un gas utilizado en cirugías de desprendimiento de retina. El Ministerio de Salud aseguró que la partida ya fue retirada y no habrá más daños a personas. Sin embargo, pidió la aprobación de la ley de fármacos que permita una fiscalización efectiva de estos productos. El gobierno repudió la quema de 5 buses del Transantiago los últimos días y anunció que junto a Carabineros se encuentra coordinando un plan para combatir la violencia política vinculada a la conmemoración de los 40 años del golpe militar. Evelyn Matei se reunió con los principales líderes empresariales del país en la sede de la CPC, siendo la segunda candidata que se reúne con la multigremial. Propuso firmar un pacto nacional con la CUT y la CPC para mejorar el empleo. Son las 7 de la mañana con 11 minutos y le contaba yo que se inició ayer una campaña nacional de vacunación contra el coqueluche. Ya vamos a ir más profundamente en qué es esta enfermedad, por qué es tan importante inocular a un sector importante de la población, pero el detalle aquí es la vacunación de jóvenes, son unos 250.000, de octavo básico, porque la vacuna pierde vigencia y eso lo vamos a desarrollar dentro de un minuto un poquito más a fondo. Le vamos a contar detalles en esta nota de cómo se va a desarrollar esta campaña de vacunación. Tos incontrolable, silbido en el pecho al respirar y vómitos son algunos de los síntomas del coqueluche. La tos convulsiva es provocada por una bacteria y es una enfermedad infectocontagiosa que afecta principalmente a los niños. Desde el 2010 se ha visto un aumento de los casos en Europa, Estados Unidos y también América Latina. En Chile creció el número de contagiados el año pasado, por lo que se decidió poner en marcha un plan nacional de vacunación. Y produce un cuadro muy grave, muy severo, especialmente en los niños menores de 6 meses, con una tos intensa, falta de capacidad respiratoria y, por supuesto, lo que todos conocemos como con esa tos coqueluchoidea que se conoce como la tos convulsiva. El Colegio Carlos Condel de Asa, en la comuna de Estación Central, fue el escenario escogido para dar el vamos a esta campaña contra el coqueluche, dirigida a los niños de octavo básico. Valparaíso, la región metropolitana, el Maule, O'Higgins, Biobío y Los Lagos son las regiones con mayor tasa de contagio, justamente donde se inició la primera etapa de este plan, inoculando a las madres de recién nacidos y a todo su entorno directo. Esta segunda etapa de inmunización a los adolescentes busca prevenir el contagio a los menores de 1 año. Los profesores igual nos dijeron de qué se trataba y que nos convenía mucho vacunarnos. A veces te da como fiebre y a veces los doctores no pueden saber si es. Eso es lo que he escuchado de eso. Ha habido ya 17 casos registrados de muerte, y entonces ya como quiero vivir. Estamos entrando ahora a la segunda etapa del proceso de vacunación ya a nivel nacional. El año pasado habíamos iniciado esta segunda etapa en las regiones más afectadas, especialmente la región de Biobío y Los Lagos, y hoy hacemos esta partida a nivel nacional. El año pasado hubo más de 5.700 casos, con 13 fallecidos. El 2013 a la fecha registra 1.050 notificados de contagio, sin ninguna muerte. La vacunación es gratuita y se realizará en los establecimientos educacionales públicos, subvencionados y privados. Bueno, y como yo le decía que queríamos ampliar respecto de este tema que es bien interesante, especialmente para quienes son padres de lactantes o de niños de octavo básico que se van a ver enfrentados a esta vacunación, está con nosotros la doctora Carolina Herrera. Ella es especialista broncopulmonar de la Clínica Avansalud, fue además presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días. ¿Por qué es importante que el país en general esté bien preparado para enfrentar el coqueluche? Cuéntenos, esta tos convulsiva, ¿puede ser mortal en algunos segmentos? Por supuesto, lo primero que hay que hacer es definir qué es el coqueluche, tos ferina, tos convulsiva o tos quinta, como se llamaba anteriormente. Es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se llama Bordetella pertussis, que es inmunoprevenible.
Por supuesto, la enfermedad siendo bacteriana es tratable, pero lo que los gobiernos quieren hacer es evitar los casos porque justamente ataca a los niños menores de 1 año y dentro de ellos a los menores de 3 meses, principalmente. De tal manera que el Estado lo que quiere es conservar la salud de esas personas. De hecho, la estrategia de vacunación que ya se inició el año pasado, el 1 de marzo del 2012, con esta estrategia de vacunación capullo, que significaba vacunar a la madre puérpera, a los niños menores de 12 años y al entorno inmediato del lactante, ya tuvo sus evidencias de beneficios porque este año, si bien todavía hay casos de Bordetella pertussis, no hay fallecidos de ella. Cuando usted dice que tiene un origen bacteriano es bien interesante porque hay gente que puede confundir y que puede decir empecé con un resfrío y terminé con tos convulsiva. Los resfríos son virales, ¿entiendes? Sí, no, lo que pasa es que la definición de la tos convulsiva es un cuadro de resfrío común que eventualmente puede partir con tos, con un poco de sensación de molestia de garganta, pero que rápidamente evoluciona hacia una tos que puede producir apnea en los niños. Me voy a permitir toser como una persona que tiene tos convulsiva para que la gente lo reconozca, porque la tos es absolutamente característica. Es una tos que va partiendo desde el pecho y va hacia adelante, la persona termina con un silbido y con un vómito, y es así. Es permanente. Claro, es una tos que va hacia la apnea y por lo tanto en los niños pequeños eso puede producir cianosis, paro y muerte. Y como produce vómitos y los niños no están respirando, aspiran ese propio vómito y es una sensación de mucho riesgo. El peligro y la posibilidad de que sea mortal está básicamente vista en estos menores de 3 a 6 meses, pero ¿puede provocarle la muerte en algún caso extremo a alguien mayor? Estoy pensando en un niño de más edad, por ejemplo. Podría, pero en general el 80% de la presentación clínica de la tos convulsiva es un cuadro que se trata en forma ambulatoria y que se confunde con un resfrío común. ¿Cómo se hace el diagnóstico de caso sospechoso? Con la clínica que acabamos de decir. Alguien que tenga fiebre, tos, silbido en el pecho y vómito. Sí. Que esto dura entre 3 a 5 días el cuadro inicial, pero puede contagiar hasta los 21 días después de que ya pasó ese cuadro, pero se transforma en caso confirmado cuando ya hacemos PCR, inmunofluorescencia directa y confirmamos la presencia de la Bordetella pertussis. Esta es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo tanto el Ministerio tiene clarísimo los 1050 casos que han existido hasta ahora confirmados. Y una vez que es detectada, ¿es de fácil tratamiento? Claro, se trata con macrólidos, que son un tipo de antibióticos, o con sulfas, dependiendo de la persona, ¿cierto? Y el énfasis tiene que ser puesto no en el tratamiento del cuadro, sino que en la prevención de la población, porque eso sí efectivamente es lo que produce la defensa de las poblaciones. La Bordetella produce epidemias cada 2 a 4 años. En el mundo desarrollado ya prácticamente no existen porque se trata con una vacuna acelular, la DTPA, que es muy efectiva. En los países subdesarrollados que teníamos otro tipo de vacunas todavía no se lograba ese mismo efecto y en este momento sí se ha hecho un gran esfuerzo para vacunar con la mejor vacuna disponible a nuestra población. De tal manera que vacunando a la madre puérpera, a los hermanos, al entorno cercano médico y en este caso a los niños de 13 años que han perdido su inmunidad natural porque se vacuna a los 2, 4, 6, 18 meses en primero básico y ahora en octavo básico, entonces se retoma esta inmunidad al entorno de los lactantes en Chile. Y eso protege además porque quienes son los portadores son los adultos cercanos, los hermanos y los padres de los niños. Ellos son los que infectan al niño. Por eso es que es importante cuidarlo. Está claro entonces que en todos los colegios de nuestro país por estos días los niños de octavo básico van a recibir la vacuna. Exacto. Entiendo que además en los colegios privados también, es para todo el mundo. Es un derecho de todos los niños de octavo básico. ¿Y a qué edad, a los cuántos meses por programa se siguen vacunando los lactantes? 2, 4, 6 y 18 meses. Y hay un refuerzo en primero básico. Doctora Carolina Herrera, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Un gusto siempre. Bueno, y nosotros le invitamos a salir de casa bien informado. Aquí hay otra síntesis con hechos importantes que han sucedido en nuestro país. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció este lunes que ya se elaboró en conjunto con Carabineros un plan especial de seguridad para este 11 de septiembre, debido a los últimos actos que calificó de violencia extrema que se han visto en los últimos días, donde al menos 5 buses del Transantiago resultaron quemados con bombas Molotov. El secretario de Estado anunció que el gobierno dispondrá refuerzos policiales en las zonas consideradas como más conflictivas
para la conmemoración de los 40 años del golpe militar y que además se reforzará el plan con más patrullajes terrestres, aéreos, mayor dotación en las calles y un operativo de inteligencia que permita anteponerse a los hechos y minimizar los actos de violencia. Finalmente, Chadwick hizo 2 llamados públicos, uno a los ciudadanos, a cooperar con la información necesaria que permita a las fuerzas de orden público llegar a tiempo a los hechos de violencia para controlarlos y evitar tragedias. El otro, a la fuerza política, a reprochar con fuerza todo acto que se escape de una conmemoración que no necesita la misma violencia que se critica para celebrar. La inusual caída de nieve en la región de Antofagasta mantiene aún algunos pasos fronterizos cerrados en San Pedro de Atacama, al igual que varios puntos de alta demanda turística. El Servicio Nacional de Turismo informó que permanece por ahora cerrados el Salar de Tara y Aguascalientes, el Salar de Puxa, las lagunas Miscanti y Miñiques y el geyser del Tatío, al tiempo que se trabaja intensamente para habilitarlos lo antes posible. Por otra parte, los pasos fronterizos de Sico, Itocajón y Jama también están intransitables debido al exceso de nieve acumulada. En este sentido, la autoridad turística llamó a los visitantes a informarse diariamente de las condiciones tanto meteorológicas como de caminos y pasos que permitan un turismo seguro y sin incidentes. Por 4 votos contra 1 fue aprobado el voto en el extranjero este lunes en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, con lo que el proyecto continúa el camino legislativo que finalmente, y de mediar todas las aprobaciones, permita que los chilenos residentes fuera del país puedan elegir autoridades en su país de origen. Sin embargo, el proyecto no alcanzaría a estar operativo para las próximas presidenciales de noviembre. El voto disidente fue del senador de Renovación Nacional Carlos Larraín, quien argumentó que no está de acuerdo con que quienes viven en el extranjero, por muy chilenos que sean, voten para elegir a las autoridades del país donde ni siquiera pagan impuestos. El resto de los parlamentarios que aprobó la moción catalogó el acuerdo como algo histórico. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Ayer Nicolás Massú puso oficialmente fin a una carrera exitosa. Fueron 16 años en la competencia. A los 33 años de vida tomó esta decisión. Él venía un poco complicado por los resultados. Estaba en una etapa en que las cosas no le caminaban muy bien y había dilatado esta decisión. ¿Por qué la tomó? Se lo contamos en la siguiente historia. Tras varios meses de analizarlo con mi entorno, mi corazón y mi cuerpo, he tomado la dura decisión de poner fin a mi carrera profesional. Visiblemente emocionado, Nicolás Massú oficializó su retiro del tenis. Consciente de que no me era posible volver al primer plano y ya agotado por los esfuerzos que significan ser un deportista de alto rendimiento, he querido dar un paso al costado a los 33 años. Declaración en una concurrida conferencia de prensa, en la que no faltó su gran logro olímpico, las 2 medallas de oro. Extensa conversación cargada de emociones y palabras de agradecimiento, mirando retrospectivamente sus 17 años de carrera. Su sentir superó las palabras al recordar parte de sus logros. Un orgullo que podría algún día compartir con mis hijos y decirle a la cara que estoy en la historia de este país. Mucho más de lo que soñé, y a los 9 años cuando empuñé mi raqueta por primera vez. Las lesiones y el cansancio físico y mental fueron determinantes para definir su partida. Ahora fue el momento de los anuncios, pero todavía queda un último partido, juego que el viñamarino estima para fines de este año. Torneo no voy a jugar más, solamente va a ser la despedida y espero que salga todo bien para poder despedirme como corresponde y darle las gracias a todo el país jugando. A sus 33 años, el vampiro concretará prontamente su retiro, dejando atrás una carrera de altos y bajos, pero con reconocimientos épicos. The gold medal and Olympic champion, representing Chile, Nicolás Massú. Es el único deportista chileno en conseguir 2 medallas de oro en unas Olimpiadas, título que alcanzó en Atenas 2004 en singles y en dobles junto a Fernando González. Llegó a ser el número 9 en el ranking mundial
Tiene 6 títulos de la ATP, alcanzó 15 finales y también fue artífice de llevar nuevamente a Chile al Grupo Mundial en el tenis. Uno no se retira del tenis, el tenis te va diciendo, el cuerpo te va diciendo, ¿sabes qué? Es hora de irse. Es una lástima que el cuerpo le haya avisado que es hora de dejar, pero igual es muy lindo la cantidad de cariño que le han demostrado, la cantidad de gente que ha venido a despedirlo. Su garra y su entusiasmo con la camiseta nacional es uno de los aspectos que más destacan los cercanos al tenista. Es la garra, es el querer, es el luchador, él es así. Por algo se retiró ahora, uno de los últimos. Porque él siempre quería y sigue, a pesar de lo que digan, él estaba ahí luchando. Hay mucha gente en Chile, gente enferma incluso, que me ha dado las gracias, porque gracias a la fuerza que ha tenido Nicolás, a ser insistente, ha podido levemente tener otro aspecto de vida. Entregó todo por Chile hasta el final, aunque había mucho tiempo que la gente decía que se retirara, que todo. Él luchó hasta el final como siempre lo hizo en su carrera. Y él demostró que se puede llegar lejos, de repente no teniendo todo el talento que para llegar a esos lugares, pero él lo logró con garra, con fuerza y con entereza. Massú habló también de su futuro, el que observa ligado al tenis, aunque ahora desde fuera de las canchas. Quiere trabajar con las generaciones venideras. Yo no me voy a alejar del tenis nunca, es lo que mejor sé hacer, es mi pasión, es lo que me levanto día a día pensando en esto y si ya no lo puedo hacer como jugador, lo voy a hacer ayudando a los más chicos, porque creo que puedo aportar mucho. Anuncio de despedida de uno de los grandes tenistas nacionales. No en el pic de su carrera, pero sí con un legado importante y reconocible. Nicolás Massú pasará a la historia y es otro de los que ahora deja la raqueta para enfrentar un nuevo desafío de vida. Gracias, Chile. Se va un extraordinario deportista con la partida de Nicolás Massú. Se va un tipo que sobre la base de su esfuerzo personal, un tipo perseverante, luchador, logró ubicarse donde es el Olimpo del tenis mundial. Es el lugar de los mejores 10 del mundo, está reservado para gente particularmente talentosa o particularmente batalladora. Massú era de los segundos, un luchador incansable, un tipo que encarna lo mejor del deportista, increíblemente entrenador, sacrificado, que construyó todos estos logros sobre la base de un tenis muy físico. Y claro, cuando el físico ya no acompañó tanto, cuando él mismo relajó un poquito las normas en su carrera, le costó mucho más y se le hizo mucho más difícil. Pero es un grande, es un ejemplo y además cierra un periodo que realmente es dorado en el tenis chileno. Marcelo Ríos, Fernando González, Massú, que viene, Cristian Garín, Bastián Maya, Gonzalo Lama, apoyarlos a ellos que van a tener que madurar y de golpe y porrazo. Vamos a cambiar de tema y le vamos a contar que a raíz de los cuestionamientos que ha recibido esta petición de crédito de la candidata Michelle Bachelet, la alianza está planteando estos reparos por un crédito cercano a los 2.500 millones de pesos, 2.506 millones de pesos concretamente, donde según ellos habría conflicto de interés. Surge la duda respecto a las diferencias o mecanismos que se utilizan para solicitar un crédito por parte de un candidato y por parte de una persona común y corriente, porque el marco legal admite diferencias que son innegables. Por ejemplo, hay una devolución de dinero por parte del fisco a los candidatos luego de las elecciones. Ayer explicaba Patricio Santamaría del CERVEL que son 686 pesos por cada voto conseguido en las elecciones. Y eso después da el cálculo. Lo que uno hace creer es que una candidata de la arrastre popular de Bachelet es una candidata que tiene un aval real. Ese es el tema que vamos a conversar con el economista Alejandro Ursúa, que ya está con nosotros. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Patricio, muchas gracias por la invitación. Se confunde la gente y confunde hartos temas, porque dice, en primer lugar, a mí me gustaría enfocar contigo uno, que es esa imposibilidad que ellos tienen a veces, o esa, ¿cómo decirlo? Son todas esas trabas que el sistema le pone para acceder a un crédito frente a esta facilidad. En pocos días, en pocas horas, una candidata a la presidencia consigue ese monto. ¿Esa lectura de la gente es correcta? ¿Tú la compartes? Bueno, Patricio, yo creo que eso efectivamente es lo que a la gente le llama la atención y de alguna manera lo que ha generado la irritación de la gente con respecto a la facilidad con la cual en 4 días fue capaz de gestarse un crédito por $5 millones, son 2.506 millones de pesos.
en donde prácticamente sin aval o sin ninguna mayor traba, ¿no es cierto?, se entregó esta cantidad de dinero para una campaña presidencial. Entonces, obviamente, eso sí creo que generaba un poquito la forma, digamos, de alguna manera, y lo que ha pasado, principalmente lo que uno escucha con la gente de gobierno, es que no está en contra con respecto al crédito, porque efectivamente hay una estructura hoy día que permite la transparencia con respecto a las elecciones presidenciales, con respecto al monto que vamos a aportar en dinero para poder efectivamente hacer inclusive más transparente esta elección de los gastos. De hecho, hablamos que las carreras presidenciales tienen un presupuesto de 9.000 millones de pesos cada una como candidato. Después de la inscripción del día 19 de agosto que fue recién ellos, cuando ya ¿no es cierto?, el CERVEL acredita que estamos en condición de tener un candidato presidencial y tiene un tope de 9.000 millones de pesos para efectivamente hacer su campaña. Pero lo que de alguna manera lo cuestionable, lo refutable en este minuto es con la facilidad con la cual se accedió al crédito. Como tú muy bien decías, nosotros hoy día la expresidenta Bachelet como candidata está pidiendo un crédito de 2.506 millones de pesos, los cuales, haciendo cálculos, en primera vuelta se pagan 3 centésimas de UF, que son aproximadamente 686. Los 690 pesos más o menos que estamos hablando. Se pagan, ¿no es cierto?, 0,03 décimas de UF y pasa a ser una centésima de UF cuando es para la segunda vuelta. Nosotros calculamos que aproximadamente tendrían que ser 3.206.000 votos los que tendría que tener hoy día la presidenta Bachelet para efectivamente poder pagar ese préstamo. Y el cuestionamiento que sale acá es efectivamente cuáles fueron de alguna manera los requisitos de aval, porque efectivamente también un candidato presidencial lo que puede hacer es entregar una orden de mandato y cobro para posteriormente, posteriormente que el banco pueda, después de que ellos logren entregar los gastos y rendir este balance, el CERVEL pueda de alguna manera restituir esos gastos. Déjame plantearte lo que ha dicho la gente del comando de Michelle Bachelet. Yo ayer escuchaba a Osvaldo Andrade, el presidente del Partido Socialista, que decía algo que quiero que tú puedas compartir o refutar en el fondo. Y es que ese aval que la gente no ve, que a uno le exigen, con mucho celo en el banco, ese aval en este caso es la ciudadanía, porque la ciudadanía va a darle, y esto no es que lo amañe Bachelet, está en la ley. La ley electoral señala que a ella se le va a devolver, y la proyección es que ella va a obtener un número importante de votos, no sé si un 50%, un 48% o un 52%, pero los sondeos hablan de a lo menos un 50% de los votos, y ese es el aval que ella dice tener. ¿Tú compartes que eso sea un aval? Lo que pasa es que efectivamente hay un aval. De hecho, como yo te decía, pueden entregar un mandato de cobro los propios candidatos a que la banca posteriormente ellos vayan con ese papel a hacer el servicio del momento. Esa plata que yo presté es mía, devuélvanmela. Lo cuestionable acá que efectivamente estamos hablando de 3.260.000 votos, o sea, de dónde, de alguna manera, lo cuestionable es por qué no hay ningún otro aval. ¿Qué pasa si la presidenta Bachelet en un momento determinado a lo mejor quizás no puede llegar a la papelera por ese motivo, o tuvo un problema? ¿Qué pasa con esos montos? O sea, no hay ningún otro garante con respecto a eso. Pero perdón, no son como todos los créditos con seguros comprometidos, seguros de desgravamen, que son los que nos afectan a todos los chilenos. De acuerdo, pero tenemos seguro de gravamen, pero ¿qué pasa si hay una imposibilidad técnica o de fuerza mayor que la candidata de, ¿no es cierto?, hoy día, ¿no es cierto?, de oposición no puede llegar a la papeleta? Un problema, un impedimento físico, un impedimento de salud, un impedimento de fuerza mayor. Eso la verdad que nosotros no lo sabemos. Entonces, de alguna manera, eso fue un poco lo cuestionable. La celeridad con la cual se entregó el crédito, ¿no es cierto?, y que no existiera ningún otro tipo de garantía. Aunque efectivamente la garantía, y un poco también lo que dice la gente con en un tono un poco más pernicioso, o sea, en qué minuto el Banco Estado pasó a ser un garante o empezó a hacer estudios ¿no es cierto?, de encuestas para que efectivamente calcular que esos 3.200.000 y fracción son, ¿no es cierto?, están hoy día ya asegurados en el saco de la presidenta para que sea garante de un crédito de 2.500 millones de pesos. Va a ser interesante ver cuánto consigue y cuánto se devuelve finalmente para ver si la operación cuadrado o no cuadrado. Claro, y también no hay que olvidar también a la gente que estamos hablando de un tercio o menos de un tercio de lo que efectivamente por ley puede llegar a tener un candidato presidencial para su campaña. Entonces también eso es necesario saberlo. Alejandro, hablemos de créditos, pero de créditos que le van a impactar el bolsillo a la gente, porque estamos en la antesala de una de las fechas en que, perdona la forma en que lo voy a decir, pero que la gente se vuelve loca. Para el 18, para la Navidad, la gente se vuelve loca. Y a alguna gente le gusta tirar la casa por la ventana, irse de vacaciones. ¿Es conveniente hoy, en el escenario económico, endeudarse porque hay 18 de septiembre? ¿Endeudarse para irse de vacaciones? ¿Va a ser una comilona gigante? A ver, lo primero que nada, lo que tenemos que plantearnos siempre, en este caso, es que nosotros en ningún minuto tenemos que olvidarnos que nosotros somos una empresa. Cada persona es una empresa que tiene ingresos durante 12 meses. Y lo primero que raya para la suma, tiene que haber más plata entrando que saliendo, si no estamos en problemas.
Esa es el primer tema. Y lo segundo, que cuando estamos hablando de crédito, seamos capaces de vitrinear. ¿Ya? Yo la verdad, la primera recomendación que le hago a la gente cuando pedir un crédito es que considere cuáles son, ¿no es cierto?, en ningún minuto el CAE, el costo, ¿no es cierto?, anual equivalente, que es una de las grandes gracias que nos dejó el tema del SENAC financiero, en donde yo puedo ser capaz de comparar peras con peras. Voy a pedir un crédito de 2 millones de pesos a 24 meses y puedo calcular. Y de hecho, por ejemplo, en este minuto yo le había pedido a cada producción que me entregara el diario Estrategia, este diario, ¿cierto?, acá en la página 30, sale un ítem que aquí me está mostrando la cámara, es de las finanzas personales. Y es cuánto costaría en este minuto pedir un crédito de 1 y 3 millones a diferentes plazos, a diferentes tipos de plazos. Por ejemplo, en banco, el que está más barato hoy día en un crédito a 24 meses es el Banco Santander, que tiene un mínimo de interés de 11,16% y un máximo de 29,88%. Lo cual, y si yo lo pago, y eso si yo lo llevo a 36 meses, vale 1,64 y 29,88. Y si me voy al más caro, en este caso está haciendo el Banco del Desarrollo con una tasa de un 28,19% como mínimo, y el más caro en tasa como máximo es el Banco Banefe con un 45,72. Alejandro, ¿cuánto varía eso en el día a día? Porque a lo mejor uno le da la información o uno se consigue una información y días después no es lo mismo, o es algo que se sostiene. El SENAC financiero, la gracia que cuando me entrega este resumen de crédito, que es de alguna manera la cotización de un crédito, eso tiene una vigencia de 7 días. Entonces, me permite, yo si lo hago, de verdad me ocupo de darle, ¿no es cierto?, una buena respuesta a este tema, y yo soy capaz de vitrinear, alcanzo a tener una muy buena propuesta y digo, oye, esto usted me lo dijo, ¿no es cierto?, me lo tiene que garantizar por 7 días. Entonces, Patricio, lo importante de esto es que hay medios bastante fáciles, como yo te decía, de acceso. O sea, la diferencia entre un banco, entre la máxima, es de un 28 versus un 45,72%. Estamos hablando de una vez y media tasa de interés. Entonces, lo importante es que la gente vaya, acá están los bancos, las ex financieras, que hoy día se llaman divisiones especiales, y las cooperativas, y ven, ¿no es cierto?, cuál es que me entrega a mí la mejor opción para pedir un crédito. Me tengo que fijar no solamente la tasa de interés, también de los seguros asociados, y preocuparme la raya para la suma, cuánto estoy pagando en el mismo costo. Y entender también, además, la gente, que lo que estamos haciendo acá, estamos haciendo un esfuerzo, y un esfuerzo que si estoy pidiendo un crédito de 24 meses, ese esfuerzo dura 2 años. Entonces, ser capaz de, efectivamente, ser capaz de prolongar este esfuerzo durante el tiempo y tener seguridad que voy a poderlo pagar, y teniendo como consecuencia y teniendo siempre como premisa de que mis ingresos son durante 12 meses constantes, ¿no es cierto? Y hay meses de mayor gasto y otros de menor gasto. Perfecto, Alejandro Ursúa, muchísimas gracias por venir a Hora 7. Gracias a ustedes por la invitación. Y ya lo saben, no se vuelva muy loco para el 18 de septiembre con el presupuesto. Hay una aplicación, cambiando de tema, que es el Waze. Se escribe Waze, tal vez la vio escrita así, que hay mucha gente que está usando en las redes sociales para ver cómo está el tránsito, por dónde ir o no ir. Bueno, se incorporó algo muy similar a los buses del Transantiago. Se lo contamos en esta nota. Baja frecuencia, congestión vehicular, paraderos llenos y largos tiempos de viaje son algunos de los problemas que viven día a día los miles de usuarios del transporte público. Se han modificado recorridos, han aumentado los buses y se han delimitado vías exclusivas, pero la experiencia de viajar en micro está lejos de ser agradable, sobre todo en horas punta. Para aliviar en parte estas molestias y anticiparse a las falencias, este martes Transantiago lanzó Movit, una aplicación móvil gratuita que ya es conocida como un Waze del transporte público. Con solo registrarse como usuario, los pasajeros pueden obtener información en tiempo real del estado del servicio. Entrega 2 tipos de información esencial. Una, cuáles son los servicios disponibles, cómo moverme de un punto a otro utilizando todo el sistema de transporte integrado, buses y metro, y adicionalmente información en tiempo real acerca de cuánto falta para el próximo bus y cuánto va a tardar mi viaje en transporte público. Puede evaluar la calidad del conductor, puede evaluar la calidad del bus, puede evaluar si está sucio, puede evaluar qué servicios tiene, porque a medida que vienen buses nuevos, vienen buses con Wi-Fi, vienen buses con aire acondicionado, y si hay una persona más adelante que está esperando ese bus, esa persona podrá saber qué servicios tiene ese bus. Esta misma aplicación ya ha sido probada en 65 ciudades. Santiago ha sido la ciudad catalogada por los creadores como la de mayor uso y satisfacción de Movit, una herramienta útil, sencilla y de interfaz amigable que ya está disponible para Android, iPhone y próximamente para Windows. Al día de su lanzamiento ya cuenta con más de 65.000 descargas. Como es una comunidad equivalente a Waze,
Los usuarios también aportan información que sirve de información al resto de los usuarios del transporte público, pero también a nosotros para que como autoridad de transporte podamos efectivamente entender cuáles servicios son los que pueden tener mejor o peor desempeño y de esa forma en un trabajo permanente con las empresas mejorar la calidad de servicio. Es el primer aplicativo en Latinoamérica que es en tiempo real. Y eso es un orgullo para Chile y para las personas de Santiago, que Santiago sea la primera ciudad que es capaz de lanzar un aplicativo colaborativo en tiempo real para optimizar el transporte público. Con esta aplicación en smartphones es posible conocer rutas alternativas, saber la hora exacta a la que pasará el próximo bus, calificar el servicio e incluso el paradero y conocer el estado del tránsito, una herramienta cuyo principio se basa en la experiencia de los usuarios. Son las 7 de la mañana con 40 minutos y a propósito del Transantiago vamos a tomar comunicación con el móvil de Hora 7. Ahí está Catalina Sepúlveda como todos los días en Maipú, entiendo, y con la molestia de vecinos respecto de algo que tiene directa relación con el Transantiago. Cata, buen día. Así es, muy buenos días, Patricio. Estamos precisamente en la villa El Abrazo de Maipú, de la comuna de Maipú, con un grupo de vecinos que, cansados del mal servicio que les presta el Transantiago, decidieron manifestar su descontento en la calle. Vamos a mostrar imágenes de lo que está ocurriendo acá en la villa El Abrazo de Maipú. Los vecinos señalan que la espera dura entre 45 minutos y una hora entre micro y micro, a contar de las 6 de la mañana. Y si es que no logran subirse a alguna micro, porque las que pasan por acá están llenas, deben caminar cerca de 12 cuadras para poder alcanzar un recorrido que los transporte hacia el centro de Santiago. Para conversar sobre esta problemática que afecta a los vecinos día a día, vamos a conversar primero con Tito Albornoz, quien es representante de los vecinos. Muy buenos días, para Hora 7 en directo. Cuéntenos un poco la problemática que viven todos los días ustedes como usuarios de transporte público. Bueno, el problema que vivimos a diario es con la frecuencia, los buses en malas condiciones, los recorridos no dan abasto, digamos, para la gran cantidad de habitantes que estamos dentro del barrio del Abrazo. Hoy en día, del 2004 a la fecha, ha crecido más de un 75%, ya vemos alrededor de 35.000 habitantes y no dan abasto. Ustedes lo están comprobando ahora a diario, los buses pasan llenos, no paran porque no tienen capacidad para poder trasladar a todos los vecinos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros normalmente, la persona que quiere irse rápido tiene que saber caminar 12 cuadras para llegar al depósito, al patio de ellos, allá a esperar para poder salir. Y eso significa 12 cuadras, la señora cuando sale con su bebé en brazos, bastante el sacrificio, son aproximadamente 2 horas que uno tiene en traslado para poder llegar al centro de Santiago y serían promedio 3 horas y media, 4 horas en puro transporte para ir y volver a los trabajos. Esta villa tiene 3 recorridos y lo que dice Tito, ¿verdad? Es cierto, en el rato que llevamos acá han pasado por lo menos 2 micros seguidas, pero la verdad es que pasan llenas, no hay muy poca posibilidad de subirse a esas micros. Así es, y bueno, y eso los tiene complicado. Yo como presidente de la coordinadora del Abrazo, también hice la inquietud, se la planteé en el Ministerio de Transporte, en la cual ellos le tiran la pelota, por decir algo, vulgarmente, a los operadores. Y los operadores responden que no, que está en manos del Transantiago. Y ahí nosotros como usuarios quedamos al medio de ambos y mientras ellos se ponen de acuerdo, estamos sufriendo el día a día. Tito, le agradecemos que haya estado con nosotros. Vamos a conversar ahora con el alcalde, Cristian Vittori. Alcalde, muy buenos días. Cuéntenos un poco el fondo más complicado de este asunto, que es la falta de recorridos. Esta villa ha crecido en un 80% en el último tiempo y sin embargo se han disminuido los recorridos. Sí, efectivamente, este es un problema estructural que tenemos en el sector del Abrazo, la satélite, en la vía Hernán Díaz Arrieta. El problema que tenemos puntualmente en este lugar son 3. Primero, tenemos un problema de una insuficiente cantidad de buses para poder transportar la cantidad de personas que viven en la vía del Abrazo, una insuficiente frecuencia durante la mañana y una pésima calidad de servicio. Este es un problema estructural. Aquí jugamos un poco al ping-pong entre Transantiago y los operadores, se tiran la responsabilidad unos con otros y nadie en definitiva da una respuesta. Por nosotros pedimos al ministro de Transporte de que nos dé una solución. Ustedes pueden ver de que este es uno de los 11 puntos que la comuna tiene problemas estructurales con el Transantiago. Tenemos el sector de los Errázuriz, longitudinal, Polito La Farfana, Las Naciones, la vía Hernán Díaz Arrieta, el Abrazo, satélite. Tenemos el sector de los Errázuriz, vale decir, tenemos 11 puntos de la comuna donde tenemos un problema estructural y este es uno de los más conflictivos. Pensemos de que una persona para llegar a las 8 de la mañana debe empezar a salir de su casa a las 5 de la mañana.
Y eso es una calidad de vida pésima para los vecinos que tienen que levantarse muy temprano para llegar a sus trabajos. Y el problema no es solo en la mañana, el problema también es la tarde, cuando los vecinos deben retornar de sus casas. Los recorridos no todos vuelven a la vía del Abrazo, hay un recorrido por medio, de manera que la hora que los vecinos vuelven a su casa también es una hora tarde, producto de la mala frecuencia. De manera que tenemos un problema integral del Transantiago que no está dando solución al tema de transporte de Maipú, y nosotros queremos poner este acento para que el ministro de Transporte de una vez por todas le dé una solución a este problema que afecta a la comuna de Maipú. Alcalde, le agradecemos su presencia esta mañana, una problemática que afecta a los vecinos de Maipú, no solo a Maipú, la verdad, a otras comunas también se viven situaciones parecidas, hasta 45 minutos de espera entre una micro y otra, y la verdad es que cuando pasa hay pocas posibilidades de subirse a ella, Patricio. Súper complejo, una hora de espera mata a cualquiera, especialmente a esa hora. Muchas gracias, Cata, que esté muy bien. Buenos días. O sea, el Transantiago todavía tiene que mejorar. Qué dolor de cabeza gigante para este país. Ya es un tema de Estado, un dolor de cabeza a nivel país. Salga de casa bien informado y ármese de paciencia, no sea cosa que tenga que esperar mucho la micro. Aquí está la síntesis nacional. Desconocidos quemaron 3 buses del Transantiago en Villa Francia. La noche de este lunes, los vehículos se suman a los quemados el fin de semana en la comuna de Peñalolén, hechos que tienen a las autoridades trabajando para evitar más casos como este y que el 11 de septiembre no ocurran actos similares. Yo creo que lo primero que hay que señalar es que todos debemos rechazar acciones como esta. El que el servicio de transporte público sea afectado de esta forma incide directamente en aquello a quienes queremos proteger. Han habido pasajeros, están los propios conductores arriba de los buses, pueden ser nuestros hijos, nuestra madre, nuestros hermanos los que están utilizando el sistema de transporte, y cuando son atacados de esta forma tan violenta, efectivamente es una agresión sobre la comunidad. Así que yo creo que eso como hecho esencial es clave, y eso siendo el motor evidentemente nos obliga a llevar permanentemente una conducta de coordinación con las policías, con el Ministerio del Interior, para tratar de precaver estas situaciones. El sacerdote John O'Reilly estará en libertad y sin medidas cautelares mientras se investigan denuncias de abuso sexual. El tribunal rechazó la solicitud de la Fiscalía de decretar la cautelar de prisión preventiva en contra del sacerdote formalizado por abuso sexual reiterado a 2 niñas del Colegio Cumbres de Las Condes. Rechazar la prisión preventiva solicitada, argumentando que no existen antecedentes suficientes que acrediten la existencia del delito en este caso. No ha dicho que no sea autor el padre O'Reilly, no ha dicho que no haya peligro de fuga, ha dicho que la prueba producida por el Ministerio Público no acredita la existencia de los delitos. Ha sido categórica en esa materia, y más aún en algo que me produce mucha alegría porque lo hemos reclamado a lo largo de todo este año, le ha llamado la atención al Ministerio Público respecto a las flagrantes violaciones del principio de objetividad que deberían regir. Durante este martes fue formalizado Brian Berríos Elgueta, hijo de Marcial Berríos, quien es indicado como el principal sospechoso del asesinato del carabinero Daniel Silva, ocurrido el pasado 1 de agosto en Macul, y quien aún permanece prófugo. Fue detenido y formalizado por 4 delitos bastante graves, un delito de robo dentro de un establecimiento donde habían personas, posteriormente un manejo en estado de ebriedad, un atentado directo en contra de un funcionario de Carabineros en servicio que configura en ese caso el delito frustrado de homicidio, y además un delito de daño respecto de los siniestros causados a una propiedad en la comuna de Pirque. Bueno, ahora le vamos a contar que al menos 6 personas murieron, que habría 11 heridos, pero están trabajando porque están removiendo escombros. Una tragedia, estamos hablando, que sucedió en Sao Paulo, en Brasil, cuando se derrumbó un edificio en construcción. Está incluido en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. De acuerdo con lo informado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, las fuerzas militares estadounidenses ya están desplegadas y se encuentran listas para atacar Siria apenas el presidente Obama dé la orden. La intención del gobierno americano, según informan los medios de este país, es intervenir en el conflicto y castigar a Siria luego de la utilización de armas químicas, que también, de acuerdo al portavoz de la Casa Blanca, han comprobado a través de la inteligencia americana. Por su parte, Francia e Inglaterra sostendrán hoy reuniones políticas para definir si serán parte del inminente ataque. Rusia, por otro lado, llamó a la calma y no apresurarse, mientras que Estados Unidos cuenta con portaaviones, cargueros y aviones de guerra listos y con alcance necesario para atacar objetivos sirios en cualquier momento.
6 muertos y al menos 11 heridos es el saldo hasta ahora del derrumbe de un edificio en construcción en la zona comercial de Sao Paulo, en Brasil. Una situación que, de acuerdo a los propios brasileños, es bastante frecuente, al igual que los derrumbes de edificios años mantenidos. Hasta el minuto siguen trabajando centenares de bomberos y rescatistas buscando dar con el paradero de más sobrevivientes o, en casos más extremos, dar con los cuerpos de quienes fallecieron en el lugar. Se estima que había al menos unos 20 trabajadores en obra para la construcción de este edificio de 400 metros cuadrados, más la gente que en ese minuto pasaba por la calle. El derrumbe de este edificio afectó además a casas aledañas de un piso que terminaron destruidas, producto de los escombros. Tokyo Electric Power, la empresa operadora de la planta nuclear de Fukushima, que resultó dañada por el terremoto y tsunami de 2011, aseguró que se asesorarán con un grupo de expertos para controlar el agua tóxica y radioactiva que se ha filtrado desde su planta. Toshimitsu Motegi, ministro de Comercio de Japón, aseguró que el gobierno será parte del proceso que permita minimizar daños a la población. TEPCO, mientras tanto, declaró que se habría filtrado cientos de toneladas de agua con contenido radioactivo de uno de sus tanques de almacenamiento, que se utilizan precisamente para guardar el agua que se envía a los reactores nucleares. Las acciones de TEPCO cayeron a un 6,9% el lunes, después de haber tocado su menor nivel en 12 semanas, con una baja de 10%. 7 de la mañana con 55 minutos. Sin más preámbulo, aquí está Pía Álvarez y los espectáculos. Pía, ¿cómo le va? Muy bien, Pato, ¿cómo están ustedes? Comenzamos inmediatamente hablando de Miley Cyrus, porque aunque usted no lo crea, desde el domingo en la noche que ella hizo su presentación, todavía hay repercusiones y polémica en torno a lo que fue su show. Pato, si tú no lo viste, no te acuerdas, mira, aquí está parte de lo que fue la presentación. Es un perreo, ¿no? Sí, es una especie de perreo, podríamos decir, con esta canción Blurred Lines, que es una que está sonando mucho en las radios, donde ella sale, bueno, con poca ropa, también con su baile que fue catalogado de erótico, también de pasado un poco de la raya por parte de los medios norteamericanos. Y no solo eso, porque mira, la organización conservadora de padres de la televisión arremetió en contra de la cadena MTV y bueno, de Miley Cyrus por su presentación provocadora en los premios MTV, donde la joven de 20 años exhibió, ellos dicen, excesiva sexualidad y también enterró su imagen para siempre como la dulce estrella de Disney. ¿Te acuerdas que ella era Hannah Montana hace poquito, hace 2 años? Bueno, ahora su imagen cambió radicalmente. No es que haya sido un día para otro, la hemos visto su cambio, su corte de pelo, etcétera, pero ahora su última presentación en los premios MTV fue una de las más criticadas, una de las más comentadas, y ahora incluso quieren que se corten cabezas en MTV por la presentación que veíamos de Miley Cyrus. ¿Te parece un poco pasada la Sí, está un poco subida de tono. Y claro, cuando tú das el dato de que hasta hace 2 años era Hannah Montana, yo creo que eso impacta más. ¿Será que quieren enterrar esa imagen para siempre y de una vez? Porque está subido tono, la verdad. Bueno, vamos a seguir hablando de polémicas, pero ahora del cine, porque ustedes sabían que Batman ya no será Christian Bale, ahora será Ben Affleck. Y hay toda una polémica en torno a este personaje, a este actor más bien, porque hay más de 70.000 firmas recolectadas para pedir a Warner Bros. Que elimine a Ben Affleck de la próxima producción de Batman, donde, bueno, va a ser el reencuentro, más bien la primera vez que en el cine vamos a ver a Batman y a Superman juntos, una película que va a partir rodándose el próximo año, que ya tiene fecha para el 2015. ¿Qué pasa ahora? Bueno, Warner Bros., contrariamente a lo que se está haciendo con las firmas, incluso han llegado a la Casa Blanca para que intervengan respecto a esta elección. Ahora, ¿qué ocurre? Él va a participar no solo en una, sino que en varias películas de Batman. Y esto, por supuesto, que ha colmado la paciencia de muchos más fanáticos respecto a lo que va a ser el papel de Ben Affleck. ¿Te parece que es tan polémico que ¿Por qué no puede ser Batman Ben Affleck? ¿No lo encuentran malo? ¿Lo encuentran debilucho? ¿Va a ser Batman? ¿Cuál es el problema? Encuentran que no tiene el mismo perfil que tenía Christian Bale, que queda corto en torno a lo que fue la participación de Bale anteriormente, pero él se negó a participar nuevamente como Batman, a hacer nuevamente el papel del superhéroe, así que ahora será el turno de Ben Affleck. ¿No será más bien darle la oportunidad? Él ya está entrenando 2 horas diarias en el gimnasio para llegar con el mejor de los físicos a lo que va a ser el rodaje de la película. Henry Cavill va a ser nuevamente Superman, así que estarán los dos en la pantalla grande por primera vez en el año 2015. Vamos a ver qué pasa con eso, pero también qué va a pasar mañana,
cuando las Directioners estén en su peak, podríamos decirlo, cuando ya se estrena el primer documental de la banda, el primer documental del quinteto británico que ha sido todo un furor y es realmente un fenómeno adolescente. Nos referimos a This Is It, que es el documental de One Direction que está incluso dirigido por el director de Super Size Me. ¿Te acuerdas de él? De Morgan Spurlock. Bueno, este es un retrato tras bambalinas del grupo que se formó en el programa de talentos The X Factor, detrás de Simon Cowell el año 2010. Bueno, ahora están en la cima de la popularidad. De hecho, la semana pasada fue el preestreno en Londres y también en Los Ángeles y fue todo un fenómeno. Y ya en nuestro país hay preventa de boletos agotada para lo que va a ser mañana el estreno de la película, que incluso se va a estrenar antes que en Estados Unidos, que va a ser el día viernes. Así que estaremos muy atentos a lo que va a pasar con este fenómeno adolescente que ya llega a nuestro país, además en una versión en 3D. Muchísimas gracias por todas esas noticias del espectáculo, Pía. Ya, pues nos vemos mañana, que estén un lindo día. Y nosotros de esta manera estamos cerrando esta edición de Hora 7. Solo le recordamos 6,5 grados ahora, 29 la máxima proyectada para una jornada veraniega. Sí, pues estamos en invierno, pero va a ser veraniega. Que tengan un excelente día. Lo que sigue es Mujeres Primero y nosotros hasta las 20. Chau.